Buenas noches, hermanos y amigos, todos los que nos escucháis y participáis de este oficio vespertino cada noche. Hoy llegamos al fin de semana, ya es viernes, y vamos a tener nuestro oficio como todos los días. Hoy un poquito más especial porque vamos a tener un estudio bíblico que ya digo de antemano que va a durar un poquito. Como mañana es sábado y nos podemos levantar más tarde, pues vamos a aprovechar y vamos a tener un estudio bíblico muy interesante. Antes de empezar siempre me gusta dar las cifras y de ayer a hoy ha habido desgraciadamente 932 fallecimientos, personas contagiadas hay 117.710, hemos superado en personas contagiadas a Italia, ya vamos por 10.935 fallecidos y ya van 30.000 personas que se han curado. 30.513 ya se han curado. Y parece que está empezando a haber un poquito de esperanza en cuanto a las personas que se están contagiando, que está bajando el índice cada día y llegamos hasta un 20% de un día para otro. Y parece que hoy ya ha sido un 6,5% de índice de contagio, lo cual ya arroja un poquito de esperanza. Pero eso no quita que haya un montón de personas que haya un montón de personas que estén en la UCI, cerca de 5.000 personas o incluso más de 5.000 personas. Así que seguimos orando por ellas. Mañana parece que el gobierno va a decidir si se tiene 15 días más de confinamiento en las casas. Así que aquí estamos para orar. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a este oficio y para ponerlo en las manos del Señor. Padre, te damos las gracias en este día porque tú eres bueno, tú eres un Dios bueno y tú eres un Dios compasivo. Señor, en esta noche queremos pedirte que tú seas el centro de esta reunión, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú seas adorado y exaltado y que podamos tener un corazón intercesor, teniendo en cuenta la cantidad de sufrimiento y de dolor que estamos viendo no solamente en España, sino en muchas partes del mundo. Queremos pedirte, Señor, que pongas en nosotros un corazón sensible para que podamos pedir no solamente para nosotros mismos, sino que también podamos pedir para los demás. Lo ponemos todo en tu nombre. Amén. Y damos así comienzo a nuestro oficio vespertino, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el número 2, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen de nuestro divino Maestro que ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y ahora oramos con todo el corazón y decimos todos juntos: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, vengamos ahora con humildad a tu presencia y con un corazón contrito. Confesemos todas nuestras culpas y errores con la seguridad de que Él oye nuestras oraciones. Y decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso,
La confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene el poder de perdonar pecados sobre la tierra y que no excluye al pecador que a él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazaste? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? Que tu verdad sea nuestra luz. Dios mío, tú sabes que soy inocente. Defiéndeme de los que no te aman, pues solo mienten y hacen lo malo. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Oramos todos juntos el Salmo 23 diciendo: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a tener hoy, como dije, un estudio bíblico. Vamos a estar, os aconsejo que tengáis la Biblia cerca si queréis seguir los pasajes o si queréis coger un papel, un bolígrafo, apuntar los textos bíblicos para luego volverlos a leer o tenerlos presentes. El día de hoy lo que voy a compartir no es solo una reflexión, sino que realmente es algo bastante profundo y me gustaría que orásemos todos pidiéndole al Señor de una manera personal para que Él nos hable en esta noche de una manera a cada uno a través de su palabra. Señor, en esta noche declaramos que tu palabra es verdad, que tu palabra es la suma de toda la verdad. En esta noche queremos pedirte que nos ayude a entender tu palabra, que nos hable de una manera particular a cada uno y que el propósito por el cual tú envías esta palabra, Señor, sea cumplido en nuestras vidas. Que tu palabra siga siendo en nosotros una palabra viva y una palabra eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer estábamos hablando acerca de valorar lo que es la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, el Salmo 119, tu palabra es lumbrera a mis pies, y hablábamos de cómo Jesús, cuando hizo el Sermón del Monte y dio toda una serie de consejos, comenzando desde las bienaventuranzas, pasando por la ley, la oración, etc., Él dijo unas palabras clave que fueron que la persona prudente es la que oye las palabras de Dios y las cumple. Bueno, hoy vamos a tener un estudio muy interesante y yo he estado meditando mucho en estos días, estoy buscando al Señor, estoy leyendo de la palabra y quería tener algunas indicaciones. Si alguno me ha seguido casi todos los días, os daréis cuenta de que hay algunos temas que estamos repitiendo todos los días. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de esperanza, estamos hablando de oración, arrepentimiento, aprovechar este tiempo, igual que la tierra se está limpiando, que nuestras vidas también se limpien delante del Señor. En definitiva, que no sigamos con la misma manera de vivir y de actuar que hemos tenido hasta ahora. El Señor puede hablar cambios en nosotros. Bueno,
ante lo que estamos viviendo, las dificultades, los fallecimientos, la pandemia, etcétera, etcétera, una de las grandes preguntas de las personas que se están haciendo hoy en día es la gran pregunta: ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está Dios? Muchos se están preguntando ¿en dónde está Dios? Yo me quiero imaginar tantas personas que le ha tocado a algún familiar fallecer y estarán preguntándose por qué a mí y por qué ahora. Y la pregunta del millón: ¿en dónde está Dios? Muchos se están haciendo esta pregunta. De verdad que llama la atención cómo algo tan pequeño, tan minúsculo como es un virus, ha impactado al mundo entero y ha logrado hacer lo que muchos presidentes de gobierno, muchos gobiernos o muchos activistas no han logrado hacer. Imaginémonos por un momento tantas calles vacías que nos están mostrando en el televisor, lugares emblemáticos como la famosa calle de Nueva York, la Torre Eiffel, etcétera, completamente vacías. Imágenes de animales salvajes llegando a la ciudad cuando antes, pues evidentemente no lo hacían, ¿no? Y también nos preguntamos y podemos pensar, ¿para Dios realmente sería tan sencillo el acabar en un instante? En un momento Él podría acabar con todo esto. Por eso la gente está preguntando, ¿dónde está Dios? Pero yo en esta noche voy a darle la vuelta a la tortilla. Porque, ¿y si Dios estuviera pensando lo mismo? ¿Y si Dios estuviera preguntándonos a nosotros? Nosotros le preguntamos a Dios, ¿dónde estás? ¿Y si Dios nos preguntara a nosotros, oigan, ¿y yo en dónde estoy? Justo la pregunta contraria. ¿Por qué? Porque la realidad es que Dios en nuestra sociedad está excluido de todo. Pensemos por un momento y analicemos que no paramos de escuchar en el telediario las medidas que tenemos que tomar para que no se siga expandiendo el virus, que lávate las manos, que si el agua con lejía, que si la máscara, que si los guantes, que si la distancia, las medidas que los gobiernos están tomando en el área económica, los negocios que sí pueden abrir, los que no pueden abrir, los negocios que se consideran de primera necesidad, los que no se consideran de primera necesidad. Bueno, pues en todo eso, no sé si nos hemos parado a pensar. Todas esas medidas son buenas, yo no digo que esas medidas sean malas. Pero yo quiero que nos hagamos una pregunta en esta noche. ¿En dónde está Dios? ¿Quién está hablando que hay que orar, que hay que tener fe, que hay que confesar y orar la palabra de Dios? En nuestra sociedad, hermano, Dios no está. Dios no aparece. Y dice el Salmo 127, versículo 1, dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y esta noche vamos a escuchar algunas cosas bastante fuertes y bastante duras, pero que tienen como objetivo que podamos reflexionar. Este estudio bíblico yo voy a tratar de lanzar algunas ideas para que, evidentemente no pienso que todos van a estar de acuerdo conmigo. No busco que todos estén de acuerdo conmigo tampoco, pero sí para que por lo menos podamos buscar respuestas y reflexionemos. Y voy a decir algunas afirmaciones muy fuertes, como la que voy a decir ahora ya, así de entrada. Como acabamos de leer en el Salmo, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. O dicho, aplicado a lo que estamos viviendo ahora, de nada sirve todo lo que estamos haciendo si sacamos a Dios de la ecuación. Otra cosa, si el Señor no nos libra de esta plaga, el esfuerzo no va a lograr el objetivo. Y me hago otra pregunta, ¿en dónde está Dios en esta crisis? Y esta noche, como digo, va a ser un poquito más largo porque va a ser un estudio bíblico, no va a ser una simple reflexión, y voy a utilizar unos pocos de versículos bíblicos, como por ejemplo uno muy famoso en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el versículo 25 y el versículo 33. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir?
¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sigue hablando de los pájaros, etc. Y luego dice, en el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como cristianos, ayer lanzaba una pregunta bastante fuerte y es, ¿en qué hemos cambiado como cristianos en nuestros hábitos, en nuestra disciplina, en este tiempo que se supone que tenemos más tiempo para hacer las cosas? Estamos en casa, se supone que tenemos más tiempo libre porque no estamos yendo al trabajo, los que no están yendo al trabajo. Y la pregunta es, ¿estás orando más? ¿Estás leyendo más la Biblia? ¿O todo sigue igual? Y lo que hemos hecho ha sido llenar el vacío con programas de televisión o con las redes sociales. Hermanos, como cristianos no podemos permitir que se siga ignorando a Dios. Quiero decir algo muy importante. El problema de la pandemia es que cuando se cure, que se va a curar, cuando se consiga la vacuna, que se va a conseguir, si nosotros no vamos a la raíz del problema, es decir, el pecado, y aquí voy a decir una cosa muy gorda, algunos van a estar de acuerdo, otros no, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Yo voy a decir lo que la Biblia dice. El pecado es lo que ha ocasionado esta gran crisis. Si no vamos a la raíz, las plagas, las epidemias continuarán. Ya se estaba hablando de otra epidemia más, ya se nos ha dicho que el coronavirus se queda, o sea, aunque haya vacuna, el coronavirus se va a quedar. Estamos experimentando la que se puede liar con una epidemia como la que estamos viviendo. Repito, si no vamos a la raíz, no vamos a solucionar el problema. Quiero compartiros un texto que es famosísimo, de los que más se citan cuando se enseña acerca de la oración y de la intercesión. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué interesante este versículo con lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estamos hablando de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Pero fíjate qué cosa tan curiosa. Si nos vamos al texto anterior, al versículo anterior, que normalmente no lo citamos, o sea, nos vamos simplemente al que acabo de leer, pero fíjate lo que dice en el de antes. Dice, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra. Y fíjate lo que dice ahora. O envíe pestes sobre mi pueblo. Y ahí es cuando dice, si mi pueblo se humillare y orare. Fíjate que el versículo, uno de los versículos más famosos de la intercesión y la oración, va precedido de la langosta, la sequía y las epidemias. Ahora, esto nos puede dar a entender que como que fuera Dios el que está enviando las pestes, y esto no es así. Yo quiero deciros que Dios no es el que maldice, Dios no enferma, Dios no mata. Y os voy a decir otra cosa, lo creas o no lo creas. Yo sigo diciendo lo que la Biblia dice. El que tiene esas tareas no es Dios, es el diablo. Y cuando la Biblia dice que Dios va a enviar pestes, lo que quiere decir es que no va a poder impedirlas. Las pestes van a llegar como consecuencia del pecado. Fíjate, nos vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, y fíjate lo que dice. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa es la función del diablo. Satanás quiere decir el acusador, el que acusa.
Uno de mis versículos preferidos es el que se dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Y Jesús dice, yo he venido a darles vida, y vida en abundancia. Esa es la misión de Jesús, dar vida y vida en abundancia. Pero fíjate lo que dice la segunda parte. Dice, pero el ladrón, o sea, el diablo, ha venido a robar, a matar y a destruir. Por eso Pablo les dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 27, que no le den lugar al diablo. Entonces, las pestes, según nos enseña la Biblia, y lo vamos a ir leyendo, son consecuencia del pecado de la humanidad. Si queremos que Dios sane la tierra, que nos libere de las epidemias, tenemos que hacer lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es decir, cuando venga la sequía, cuando vengan las langostas y cuando vengan las epidemias, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, Dios sanará la tierra. Pero claro, para poder hacer eso, primero necesitamos saber qué pecados son los que han ocasionado la pandemia para pedir perdón. Se está hablando de una causa natural. ¿Cuál es la causa natural? Bueno, pues se habla del famoso mercado de mariscos y pescados de Wuhan, donde además de vender mariscos y pescados, pues resulta que venden también animales exóticos, salvajes, algunos legales y otros ilegales. Y se habla de que en ese mercado y en esos animales exóticos no se ha determinado todavía, a veces dicen que fue uno, a veces dicen que fue otro. Empezaron diciendo que sí el murciélago, después empezaron a decir que el armadillo. Lo cierto y verdad que no se ha concretado qué animal es el que ha provocado o el que ha transmitido el coronavirus. Pero yo no estoy escuchando hablar a nadie cuál es la causa espiritual. ¿Cuál es la causa espiritual? Y volvemos al principio del estudio cuando yo comenzaba diciendo, hermanos, no podemos sacar a Dios. Todo el mundo está excluyendo a Dios como si Dios no existiera. Pero en esta noche yo quiero que pongamos en oración esto. Hay una causa espiritual. Hay una causa espiritual. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de las diferentes causas de las epidemias? Volvemos otra vez, vamos a ir otra vez al libro del Apocalipsis. Después vamos a ir al Antiguo Testamento, pero veamos qué dice en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículos del 7 al 8, dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En la nueva versión internacional, la palabra mortandad que aparece en la Reina Valera se traduce por epidemias. O sea, en un libro que nos habla del futuro, se nos dice que el diablo va a tener la potestad de destruir una cuarta parte de la tierra. Y que se va a hacer a través de espada, a través de hambre, a través de mortandad, epidemias, y a través de las fieras de la tierra. Bueno, no hace falta que explique mucho que esto está sucediendo, no está habiendo una mortandad de la cuarta parte de la población. Dios nos libre y Dios tenga misericordia de nosotros y no sea así ya. Pero la realidad es que sí estamos viendo esos fenómenos. En la Biblia, curiosamente, que parece que hemos excluido a Dios y que Dios no tiene nada que decir y que Dios no nos habla o no sabemos qué, pues resulta de que cuando investigamos un poquito, descubrimos cosas cuando menos interesantes. Y en la Biblia se nos habla de 5 pecados a través de los cuales vinieron como consecuencia las epidemias. El primero de ellos es el pecado de desobedecer. Dice en el libro de Deuteronomio, dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumple fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones.
Nuestro hermano José Antonio acaba de citar precisamente en los comentarios Deuteronomio capítulo 28, versículo 22. Y muy apropiado lo que acaba de compartirnos. Si algún hermano quiere compartir algo en los comentarios de lo que se está viendo, se puede apuntar. Bueno, fijaros que después de decir eso el Señor, si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples fielmente todos sus mandamientos, te alcanzarán todas estas maldiciones. Y empieza a decirlas cuáles. En el versículo 21 dice, el Señor te infestará de plagas hasta acabar contigo en la tierra de la que acabas de tomar posesión. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocante y sequía y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Yo no sé si estamos leyendo Deuteronomio y estamos pensando en lo que está pasando ahora mismo con esta pandemia y parece que estuviéramos leyendo los periódicos. El Señor permitirá, te infestará de plaga hasta acabar contigo en la tierra y dice, el Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas. Yo creo que una manera de definir al coronavirus podría ser epidemia mortal, fiebre maligna, ¿verdad? Bueno, algunos dicen que estos versículos, esto es muy importante lo que voy a compartir ahora, ya no se aplican porque ahora vivimos bajo la gracia. Y claro, Jesús murió para romper con las maldiciones de la ley. Pero yo quiero matizar en esta noche que lo que Jesús hizo en la cruz no tiene efecto sobre la humanidad, sino solo sobre aquellos que han recibido o hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que hemos sido bautizados, y no solo eso, sino que nos hemos apropiado de los beneficios de su pasión, como decimos en nuestra liturgia en la cena del Señor, cuando hablamos de apropiarnos de los beneficios de su pasión. Fijaros lo que Pablo dijo, porque hay gente que está cogiendo la Biblia, yo ayer lo decía, en nuestros 38 artículos o 39 en la Iglesia Anglicana de Inglaterra, se habla de precisamente que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son suficientes para nosotros para ser salvados, para nuestra salvación. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces por no entender adecuadamente el Antiguo Testamento, hacemos como un hereje del segundo siglo, Marción, que dijo que no, que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento y por lo tanto rechazó todo el Antiguo Testamento, también rechazó otros libros del Nuevo y al final se quedó con el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo. Hoy en la práctica muchos cristianos están viviendo con eso y están rechazando toda la sabiduría, toda la enseñanza que hay en el Antiguo Testamento. A mí me choca porque de verdad que yo como cristiano no estoy bajo la ley, pero como amo la ley, voy a procurar y voy a querer vivir precisamente esos mandamientos. Fijaros lo que dijo Pablo. Dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. Esto quiere decir que muchas de las cosas, o sea, lo que Pablo nos está diciendo es que muchas de las cosas que vivieron en el Antiguo Testamento están escritas para que nosotros no cometamos las mismas equivocaciones. Y ahora fíjate cómo sigue diciendo el texto. Dice, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23.000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Versículos 7 al 11. Entonces vemos que la desobediencia a Dios y a su palabra trae consecuencias. Y una de esas consecuencias pueden ser las epidemias, como estamos leyendo. Ahora preguntémonos, ¿estamos siendo desobedientes a Dios?
¿Estamos siendo desobedientes a su palabra? Cada cual tiene que responderse. El segundo pecado que trae como consecuencia epidemias lo vamos a encontrar en Levítico capítulo 26, versículos del 23 al 25, y podemos definirlo como oponerse a Dios. Cuando nos oponemos a Dios, vienen epidemias. Fíjate lo que dice Levítico. Dice, si a pesar de todo esto no aceptan mi disciplina, sino que continúan oponiéndose a mí, yo también seguiré oponiéndome a ustedes. Yo mismo les heriré 7 veces por sus pecados. Dejaré caer sobre ustedes la espada de la venganza prescrita en el pacto. Cuando se retiren a sus ciudades, les enviaré una plaga y caerán en poder del enemigo. Plaga, epidemia, es lo mismo. Ahora bien, repito, que lo he dicho al principio, pero para que quede claro, no es Dios quien manda estas pestes o estas epidemias, es el pecado lo que hace que Dios quite su protección de nosotros, como es descrita en el Salmo 91. ¿Qué es oponernos a Dios? Nos podemos preguntar, ¿qué significa oponerse a Dios? Porque claro, en esta noche que estamos reflexionando de algo tan importante, podemos, sin darnos cuenta, estar oponiéndonos a Dios sin ni siquiera saberlo. Fijaros lo que dice Levítico 26, versículo 14. Dice, si ustedes no me obedecen, ni ponen por obra todos estos mandamientos, o sea, estamos hablando de oponernos a su palabra y oponernos a su voluntad, sino que desprecian mi estatuto y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto. Eso es oponernos a Dios, oponernos a su palabra y oponernos a su voluntad. Levítico capítulo 26, versículo 14, para los que estáis anotando. Cuidado con la tendencia que estamos observando en muchos cristianos, como estoy diciendo hace un momento, contraria al Antiguo Testamento. Contraria al Antiguo Testamento. Oímos decir a personas que, bueno, que el Antiguo Testamento es una cuestión de algo del pasado, que es algo antiguo, que eso está superado, etcétera, etcétera. Hay cristianos que llegan a decir que odian la ley de Dios, que el Antiguo Testamento lo que hay son mitos y fantasías. Como he dicho antes, que el Antiguo Testamento, su Dios no es el mismo que el del Nuevo Testamento. Y entonces tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿sabemos lo que es la ley de Dios? Porque nosotros en nuestros oficios diarios, oficio matutino, recordamos en oración los 10 mandamientos y los leemos, la ley de Dios. Y después de leer esos mandamientos, buscamos confesarnos delante del Señor, teniendo presentes los mandamientos que acabamos de leer, para pedir perdón por si hemos pecado en algo. En esta noche, el oficio vespertino nos recuerda también los 2 mandamientos más importantes de la ley de Dios. La ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el mandamiento que nos dejó Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ahí está la ley de Dios. No estamos bajo la ley, pero la amamos. Porque la ley es la palabra de Dios y tratamos de obedecerla no para ser salvos. La salvación no es por obra. Sino para complacer o para agradar a Dios. Y oponernos a Dios es oponernos a su palabra. El tercer pecado, y estamos hablando, porque aquí nos está llegando una pregunta, por culpa del pecado de desobedecer a Dios tenemos el coronavirus. Bueno, no estamos hablando de pecados personales, sino de pecados generales. Hablamos en plural. No es que porque una persona ha pecado, ahora 10.000 personas están muriendo por el coronavirus, sino lo que estamos hablando es de pecados generales. Y recordando los pasajes en el Antiguo Testamento en los cuales se nos dice que hay una relación causa-efecto entre un determinado pecado y que Dios actuó permitió, mejor dicho, que hubiera epidemia. Bueno, el tercero, voy a recordar los 2 que llevamos porque algunos ya se habrán olvidado. El primero hemos dicho desobedecer a Dios.
¿Se está desobedeciendo a Dios en el mundo? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Hay desobediencia a Dios en el mundo? Comencé diciendo que la gente se está preguntando dónde está Dios en todo esto. Y yo decía, a lo mejor la pregunta es la contraria puede ser también. Dios nos pregunta a nosotros dónde está Él en nuestras vidas. Yo vengo diciendo todos estos días de atrás que estamos recibiendo muchos consejos, aprender a hacer yoga, aprender a hacer relajación, consejos de psicología para enfrentar la ansiedad, cómo hacer cosas con niños, gente que está aprendiendo a cocinar ciertas cosas, gente que está aprendiendo idiomas, gente que se está apuntando a hacer cursos. Y yo vuelvo a hacer la pregunta del principio, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No sé si estamos cayendo en la cuenta. La sociedad ha excluido a Dios. La sociedad ha excluido a Dios. Bueno, hemos dicho, primer pecado, desobedecer a Dios. Segundo, oponernos a Dios, oponernos a su palabra. Tercero, la queja y la ingratitud. Leemos en Números capítulo 11, versículo 4. Estaba el pueblo de Israel en el desierto. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ese llorar, hay un rabino que lo traduce como lloriquear, para entenderlo mejor. No es un llorar con pena, es un lloriquear. Es como cuando un niño tiene hambre y se pone a llorar para que el padre le dé de comer. Es un llorar en tono de murmuración y de queja. Sigue diciendo el versículo 5, estamos en Números capítulo 11, sigue diciendo, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. Ahora, fíjate, a pesar de las quejas de Israel, dice más adelante el versículo 31 y en adelante dice, y vino un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y la tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Repetimos, plaga, ponle igual, epidemia. Así que, fijaros lo que hace la queja y la ingratitud. Hemos estado compartiendo en estos días también de aprender a darle a Dios gracias por todo, como enseña Pablo. Pablo dice, darle gracias a Dios por todo. ¿Qué es por todo? Bueno, pues por todo es darle gracias por tantos detalles que ni siquiera muchas veces ni pensamos en el día a día. Por ejemplo, te levantas por la mañana, gracias Señor porque me has dado la vida y puedo tener un día más de vida. Los que tenéis familia, vuestra esposa, vuestros hijos, levántate por la mañana. ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dado gracias a Dios por tus hijos? Por cierto, algunos de los que estáis viendo aquí tenéis unos hijos maravillosos. Para darle gracias no solamente todos los días, sino en cada momento del día. Yo sé que algunos son muy activos y algunos pues están ahí haciendo su bronquilla, pero ¿cuándo ha sido la última vez que le has dado de corazón, le has dicho a Dios gracias por este hijo que me has dado, por esta hija que me has dado? Gracias porque tengo un coche y me puedo mover en coche, no tengo que ir andando. Gracias porque cuando me quiero duchar, abro el grifo y sale agua caliente. Qué cosa más rica ducharse con agua caliente, ¿verdad? Hay muchos países donde ni hay agua y mucho menos caliente. Así que, hermanos, aprendamos a darle gracias a Dios por todo. Cuando te has comido algo, yo sé que tenemos que bendecir los alimentos antes de comer, pero ¿cuándo ha sido la última vez que comiste algo rico? Qué rico está esto. Y dentro de ti surgió un agradecimiento al Señor. Y le dices, gracias Señor, qué tomate más rico me acabo de comer. ¿Cuándo ha sido la última vez? Agradecimiento. Pero ¿sabes qué pasa? Que el ser humano vivimos
quejándonos constantemente por todo y murmurando por todo. Pues esto fue lo que le pasó a Israel. El cuarto pecado, hemos dicho que había 5, ya vamos casi concluyendo, sería esparcir falsos rumores. Esto, adaptado a nuestros días, sería la famosa noticia falsa, pero que también pasaba en los tiempos del Antiguo Testamento. Dice, el Señor, cuando ya estaba, bueno, esto sucedió, es otro episodio muy famoso del Antiguo Testamento, no estamos inventando la rueda, estamos leyendo, pero viendo las circunstancias de la epidemia. Cuando llegan ya y están cerca de la tierra prometida, Dios le manda a Moisés que mande 12 espías para que recorrieran la tierra. Y después de 40 días de haberse ido esos espías, vuelven y regresan y plantean el informe. Estamos hablando en Números capítulo 13, los versículos del 27 al 33, para los que estáis anotando. Números capítulo 13, 27 al 33. Este es el informe. Dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no, podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Mentira. Un falso rumor. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Mentira también. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, como consecuencia de esto, la gente empieza a murmurar otra vez. Empiezan a decir, deberíamos de haber muerto en el desierto, deberíamos de habernos quedado en Egipto, etcétera, etcétera. Bueno, pues como consecuencia de eso, Dios dice que va a destruir a Israel con una plaga, con una epidemia. Y ahí surge el justo de Dios, el Sadik, el hombre, según el Antiguo Testamento, considerado como el hombre más manso de la tierra, Moisés. Y aparece para interceder por su pueblo. Aparece diciendo, Señor, ten misericordia. Y nosotros, en estos días, deberíamos de ser como Moisés y deberíamos de levantarnos y decir, Señor, ten misericordia. Esta es la gente que Dios está buscando ahora. En este tiempo de pandemia, que pueda haber cristianos que podamos estar postrados sobre nuestras rodillas, orando con un corazón sincero. Recordar que yo, cuando estamos haciendo el oficio, recuerdo mucho cuando vamos a orar ciertas oraciones, hermanos, hagamos esto con el corazón, no estamos repitiendo palabras, estamos orando con el corazón. Y una de esas oraciones con el corazón que más debemos de hacer es la que acabo de decir, Señor, ten piedad, Señor, ten misericordia. La consecuencia de esta oración que hizo Moisés fue clara, y fue que el Señor perdonó a la nación. Pero la consecuencia también fue clara, la consecuencia de quejarse, de esparcir esos falsos rumores, fue que tuvieron que estar dando vuelta en el desierto por más de 40 años. Durante 40 años hubieron esas consecuencias. Esto que acabo de decir, probablemente la mayoría de todos vosotros lo sabíais, ¿verdad? Pero fíjate qué curioso lo que dice en Números capítulo 14, versículos del 36 al 38. A lo mejor esta parte de la historia no te acordabas y yo te la quiero recordar. Fíjate lo que dice. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país,
aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Señor. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer a la tierra. Quiere decirse que la consecuencia de la murmuración de aquellos 10 hombres fue morir de epidemia. Por eso, hermanos, no podemos sacar a Dios de las epidemias y tenemos que buscar la causa espiritual. Cuando todo esto comenzó, algo que yo comencé a pensar fue aquello que se nos enseña en los profetas, cuando dice que Dios no hace nada sin revelarlo antes a los profetas. Nuestra oración en estos días, hermanos, tiene que ser: Señor, revela qué es lo siguiente que viene. Revélalo a los profetas. Además de las medidas naturales que estamos llevando a cabo y que esperemos que pronto empiecen a dar resultados aquí en nuestro país, también tenemos que orar y pensar y buscar dónde están las causas espirituales. Repito que yo estoy mencionando oración, lectura de la palabra, arrepentimiento. Pero, ¿quién está diciendo estas cosas? En los medios. ¿Quién está diciendo que hemos sacado a Dios de nuestra vida? Por último, vamos a recordar el último pecado que tiene que ver con el rey David. El rey David, uno de mis personajes preferidos, que era llamado como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cometió un pecado, bueno, no uno, la verdad es que cometió unos pocos, pero uno de los que tiene que ver con el tema que estamos hablando es que David tomó, vamos a definirlo así, David tomó lo que le pertenecía a Dios. Y eso fue cuando el diablo, lo dice la Biblia, el diablo, le incitó para que hiciera un censo. Claro, cuando uno lee eso nos preguntamos qué tiene de malo contar a la gente, qué tiene de malo hacer un censo. Pero claro, si descubrimos que en aquella época contar a la gente era igual o semejante a ser dueños de esas vidas, pues básicamente al encargar hacer un censo, David lo que estaba dando a entender es que Israel era suyo. Y ahí cometió un grave pecado. A tal grado que, bueno, es evidente que Israel no era suyo, Israel pertenecía a Dios. Israel era el pueblo de Dios. Hasta su propio general le reconoció eso. En Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 3 dice: y dijo Joab: añada el Señor a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado de Israel. Al hacer esto, el rey David no estaba honrando a Dios, no estaba reconociendo que Israel solo le pertenecía a Dios. Y podemos definirlo como el pecado a día de hoy de no tener en cuenta a Dios. El mundo está viviendo como si Dios no existiera. En ningún momento de esta pandemia se está hablando de buscar a Dios, de orar, de arrepentirnos, de ir a la raíz espiritual. Muy pocos países, a través de sus gobernantes, están pidiendo hacer oración. Y digo más, los presidentes que están llamando a la oración están siendo ridiculizados en nuestra sociedad. Y es verdad que se les puede juzgar por muchas otras cosas, pero se está ridiculizando orar. Cuando David confiesa su pecado, Dios le da 3 opciones de castigo. Fíjate qué curioso. Le dice, escoge una de las 3. Y le dice, el castigo va a ser 3 años de hambre,
o 3 meses de persecución, o finalmente le dice, o 3 días en los cuales el Señor castigará. Con peste el país. Dios castigará con 3 días, con epidemia, con una plaga, con una peste, el país. 3 años de hambre, 3 meses de persecución, 3 días de plaga. ¿Tú qué habrías elegido? Si tú fueras David, ¿cuál de las 3 pensabas que habría sido mejor? ¿Cuál habrías elegido tú? Sabemos que David eligió la tercera, es decir, David eligió la epidemia, la peste. ¿Por qué? Porque pensó que como eso vendría de Dios y él había conocido a un Dios misericordioso, sería mucho mejor que si se hubiera puesto en las manos de los hombres. En Primera de Crónica, capítulo 21, versículo 14, dice lo siguiente. Dice, así el Señor envió una peste a Israel y murieron de Israel 70.000 hombres en un día. 70.000 hombres en un día. Así que esto que está pasando hoy, la verdad es que no es nuevo, pero tiene una causa espiritual. Hermanos, no saquemos a Dios de la ecuación. Repito, todos están diciendo en dónde está Dios y Dios nos hace a nosotros la misma pregunta hoy. ¿En dónde estoy yo? Fíjate ante lo que estaba pasando la actitud de David, el hombre conforme al corazón de Dios. En Primera de Crónica, capítulo 21, versículo 17, dice, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contra el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, el Señor Dios mío sea ahora tu mano contra mí, y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Esta, hermanos, es la oración que deberían de hacer nuestros gobernantes. Evidentemente no lo están haciendo. Debido a esta oración, Dios le ordena a David que construya un altar. En otras palabras, que le diera la gloria. Entre las muchas cosas que el mundo necesita hacer hoy, desde el punto de vista espiritual, una de ellas es precisamente que tenemos que construir un altar a Dios. Habrá un día, dijo Pablo, que toda rodilla se doblará ante el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Toda lengua, toda nación, toda rodilla. A mí me gusta siempre pensar, hermano, que en ese día en el que toda rodilla tendrá que doblarse, habrá personas que lo van a hacer con sumo gusto, pero habrá personas que lo van a hacer obligadas. No les va a quedar otro remedio que doblar sus rodillas. Los poderosos que han vivido sin Dios tendrán que reconocer su pequeñez y tendrán que doblar su rodilla ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo prefiero decir, yo no quiero esperar a entonces, yo quiero doblar ahora mi rodilla delante de mi Señor y hacerlo con el mayor gozo, con el mayor gusto, con el mayor disfrute. El mundo, hermanos, con esto termino el mensaje de hoy, el mundo no puede seguir ignorando a Dios. El mundo no puede seguir ignorando a Dios. Y esa debe ser nuestra misión. Esa debe de ser nuestra misión como cristianos. ¿Qué podemos hacer para atraer a Dios en medio de una humanidad que niega su existencia, que lo ignora totalmente en medio de esta pandemia? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nos queda lo que hizo David. ¿Podría ser esa solución que construyamos un altar a Dios? Un altar de adoración. Ahí quedan los puntos suspensivos en esta noche.
A lo mejor tenemos que comenzar en nuestras propias casas. Que nuestras casas sean altares de adoración al Dios verdadero. Que nuestras casas sean el lugar donde nos doblamos nuestras rodillas delante de Él. Hermanos, no se nos olvide que además de la causa natural, hay una causa espiritual. No se nos olvide lo que la palabra del Señor dice. Dios es misericordioso. Dios quiere perdonarnos. Pero tenemos que venir con humildad a pedirle perdón a Dios. No tengamos nuestros oídos cerrados a la voz de Dios. O no los tengamos tan llenos de información que seguimos sin tener el tiempo que podríamos tener para Dios. Hermanos, os sigo animando a orar, a conocer a Dios, a aprender en la oración, a elevarnos espiritualmente. Si tienes un nivel espiritual del 1, que puedas llegar al 5. Y si tienes un nivel del 5, que puedas llegar al 9. Hermanos, elevemos nuestra vida espiritual a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Que el mundo no siga, como dice nuestro hermano, no siga ignorando a Dios. Hermanos, amemos la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. Vamos a continuar en este momento. Siempre después de compartir la palabra hay una canción que compartimos y esta canción dice, es una canción que está originalmente en inglés y la canción dice que Él es el que abre los caminos. Aquí tenemos un problema del directo con un sonido del móvil. Dice la canción, aquí estás, debemos mover. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así es nuestro Señor, milagroso, abre caminos, cumple promesas, es la luz en las tinieblas, así es nuestro Señor. Decimos después de hacer la reflexión de la palabra: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Ahora confesamos nuestra fe y decimos todos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y con toda suplicación roguemos que se digne propicio justificarnos por los méritos de su sagrada pasión. Concédenos esto, Dios eterno y omnipotente. Y ahora sí decimos todo, como decía en la reflexión de la palabra, decimos todos con el corazón: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.
Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, inclinaos a la bendición. El Señor esté con vosotros. En vuestras casas, que podáis experimentar la presencia de Dios, que Él esté a vuestro lado, que podáis sentir que Él anda de la mano de vosotros. El Señor Jesucristo, que muriendo venció a la muerte, nos dé la victoria sobre nuestras pasiones. Amén. El que permitió ser entregado en manos de los malos, nos libre de los sufrimientos eternos. Amén. Y conceda que podamos vivir siempre con Él, quien fue hecho vencedor de la muerte. Amén. Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito y vive y gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de todas las congregaciones cristianas en la tierra, de la que tú eres el dueño desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Oye, oh Señor, nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo a eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Antes de terminar, hermanos, queremos tener un momentito todavía de oración personal. Animo a las personas que estáis en vuestras casas, que oréis también, que traigáis delante del Señor vuestras oraciones. El Señor es un Dios de amor, de cariño, que escucha todo el tiempo nuestras oraciones, que está todo el tiempo a nuestro lado, que perdona nuestros pecados también. Vengamos a Él con humildad, reconociendo que nada podemos sin Él. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia sabiendo que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios lleno de misericordia, lleno de cariño hacia nosotros. Señor, queremos pedirte para que tú levantes a tu pueblo y tu pueblo se humille delante de ti en oración y busque tu rostro. Y podamos, Señor, pedir perdón por los pecados y podamos orar para que tú sanes la tierra. Señor, que no nos conformemos con mirar las cosas desde afuera, que busquemos en el interior. Sabemos, Señor, las causas naturales de todo esto, pero dirígenos tú para entender también las causas espirituales. Señor, queremos pedirte perdón porque este mundo te ha apartado de ti. Que nosotros como iglesia, que nosotros seamos los anunciadores, los proclamadores de la buena noticia, del Evangelio. Que a donde nosotros vayamos, Señor, tú vayas con nosotros y tu presencia venga con nosotros. Señor, danos la fuerza, danos la gracia, danos el poder del Espíritu Santo para llevar tu palabra. Recordamos aquella oración que hicieron tus siervos cuando les dijeron que les obligaban a no hablar en tu nombre. Y ellos respondieron orando, diciendo, Señor, mira ahora sus amenazas. Y pidieron para ellos que tú le dieras de nuevo para compartir la palabra. Hoy hacemos propia esa oración nosotros también y te pedimos que tú nos des de nuevo para compartir tu palabra, Señor. Y también te pedimos de una manera especial por todos los familiares que han sufrido pérdida. Y te pedimos, Señor, por ello. Queremos también llorar con los que lloran. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están en sus casas. Nos acordamos de los niños. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano cariñosa sobre ellos. Te pedimos por los padres, por los abuelos. Te pedimos, Señor, por las personas que han perdido sus trabajos, por las personas necesitadas que no tienen ni siquiera que comer. Te pedimos, Señor, que tú puedas suplirlos a todos. Y Padre, de una manera especial volvemos a pedirte que cuando pasemos por esta prueba, que no sigamos igual
que verdaderamente haya habido un cambio en nuestras vidas. Señor, este domingo daremos comienzo a la Semana Santa y queremos pedirte que prepares nuestros corazones para poderla celebrar de la manera que a ti te agrada, Señor. Señor, que tú sigas siendo el centro de nuestras vidas, nuestro Señor, nuestro Salvador. A ti sea toda la gloria por siempre. Amén. Hermanos, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén. Quedamos así despedidos. Muchas gracias a todos los hermanos que han participado con comentarios. De verdad que nos motivan mucho los comentarios. Ojalá que cada día pueda haber más comentarios. Y que la palabra del Señor en esta noche quede sembrada en nuestros corazones y podamos decir al Señor: Señor, necesitamos saber más y queremos saber más de tu palabra. Que el Señor nos bendiga a todos y que tengáis un feliz descanso.